entonces aquí estábamos. Miren, el último elemento que les decía de la parte de las funciones, la representación gráfica de cada una de ellas. Esta gráfica es nada más como de forma general, no significa que todas las funciones van a tener esta gráfica, ¿verdad? Aquí hablamos entonces que las funciones se representan como y igual a f de x, ya lo habíamos dicho, las x son el conjunto de partida, que decíamos que es el dominio, y la gráfica está formada por estos pares ordenados del plano cartesiano. ¿Cómo encuentro yo estos pares ordenados? Simplemente hago una tablita de valores. Dependiendo del dominio de la función, le asigno los valores a x, lo evalúo y de esa forma obtengo los valores para y. Entonces, cuando yo voy a graficar a una función, lo que voy a graficar en el plano cartesiano primero son pares ordenados que me van a resultar de la relación que se está dando entre la función, dependiendo quién sea. Entonces, por ejemplo, ¿qué pares ordenados puedo yo identificar que están graficados en esta función? ¿Podrían decirme ustedes algunos, vamos a ver, los más evidentes? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Díganme el primer par ordenado. Vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Quién es el primer par ordenado? Lo voy a llamar punto 1. Menos 1,10. Eso es, ese es el primer par ordenado, menos 1,10. De ahí el otro evidente, ¿quién sería? 0,4. Perfecto. Cuando le digo evidente es en el sentido que es entero. A eso me refiero con evidente. ¿Quién sería el tercer par ordenado? $1,0. El 1,0. ¿El otro? 2,2. 2,2. Sí, también. Este de acá. Bien. ¿Tenemos más? Podríamos decir este, ¿verdad? El 3,2. Y así puedo decir este otro de acá y este otro de acá. Bueno, estos valores son los que yo voy a graficar en el plano cartesiano. Ahora, dependiendo del tipo de función, así le voy a dar yo la forma a esa gráfica. Cuando yo grafique a los pares ordenados, a mí se me va a formar una nube de puntos. Esa nube de puntos me va a describir a mí el comportamiento de la función. Lo que yo voy a hacer nada más es unir a esos puntos. Ya vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando que dependiendo del tipo de función, así es la gráfica que yo voy a hacer. Yo no voy a estar graficando esto como una función cuadrática o como una función trigonométrica. Vamos a tener las herramientas necesarias y suficientes para identificar cómo va a ser la gráfica de esa función. La idea o el objetivo de mostrarle eso a ustedes para explicarle o para que quede clara la parte de que al final lo que graficamos de cada una de las funciones son pares ordenados. Bueno, vamos a ver si quedó o me di a entender con lo que ustedes estaban diciendo de dominio y rango. ¿Quién sería el dominio de esta función? Fíjense que esta función está como restringida. Ella no pasa de estos puntos. Hasta ahí llega. ¿Podría decirme alguno de ustedes quién es el dominio para esta función que le he llamado f de x? ¿Quién sería el dominio? Podría ser de menos 1 a... Permítame que no le veo. A 6. ¿Estamos de acuerdo con el compañero? Roberto, es verdad. Ángel, Roberto. Sí. Sí, ya me recordé. ¿Estamos de acuerdo con Ángel? Sí, correcto. Es correcto. ¿Por qué lo es? Vamos a explicar por qué el dominio es de menos 1 a 6. Recuerden ustedes que decíamos que el dominio son los valores de la variable independiente y la variable independiente es analizada en el eje X. ¿Qué valores está tomando la gráfica de esta función en el eje X? Está tomando desde este hasta este. Ahora bien, con los dominios vamos a tener un poco de cuidado, bueno, mejor dicho, cuando estemos representando intervalos, si eso va cerrado o va abierto. ¿Cuándo va a ser cerrado? Cuando este valor le pertenezca al dominio. ¿Cuándo va a ser abierto? Cuando no le pertenezca. En los intervalos infinitos siempre se considera como abierto. Esos intervalos siempre lo vamos a colocar abierto. Cuando llevemos el infinito, ¿verdad? Esa parte del corchete va a ir abierto. ¿Qué sería el rango de esta función? Sin miedo. De 0 a 10. Estamos de acuerdo. Sí, correcto. Correcto, ¿verdad? El rango decíamos que son los valores de la variable dependiente y eso me lo va a estar o lo vamos a estar reduciendo a partir de los valores que la función o la gráfica está tomando en el eje Y. Entonces es como que yo hago un sombreo en el eje Y. ¿Qué valores toma esta gráfica del eje Y? Este es el primer punto que toma, entonces toma 10, acá abajo no hay valores, por eso es que el rango solo empieza desde 0, porque este punto de acá, como ustedes me lo decían, es el 1,0, entonces este es el primer valor o el valor más pequeño en el rango. Entonces esta función tiene por dominio al conjunto o al intervalo menos 1, 6
y por rango al 0,10. ¿Preguntas con esto? ¿Está clara o me doy a entender, mejor dicho, qué es el dominio, cómo lo vamos a encontrar y quién es el rango y cómo lo vamos a encontrar? Aunque esto del dominio y el rango pues va a depender también del tipo de función. Lo importante es ahorita es que me quede a mí claro o que yo me haya dado a entender en cuanto al concepto de dominio y rango. O ahora, Yo pregunta. tengo una pregunta. Vamos, dígame. Si, por ejemplo, la gráfica estuviera horizontal, por ejemplo, o acostadita, mejor podríamos decirle, seguiría siendo el dominio en X y el rango en Y. Sí, por ejemplo, que yo le dé vuelta a la figura. Creo que eso no lo puedo hacer. Sí, sí, Quiero ver. Ah, sí puedo. Ángel quiere que le dé vuelta a esto, pero ya no me lo da. Ahí voy. Así. Ajá, sí, sí. Aquí siempre tenemos que tener nosotros bien en cuenta que el eje X siempre va a ser el horizontal y el eje Y va a ser el vertical. Sí. Entonces, si le doy vuelta, esto se invertiría. El dominio pasaría a ser el rango y el rango sería el dominio, porque el dominio sería desde acá hasta acá y el rango sería desde acá hasta acá. Sí, aunque esto sería nada más para una relación, porque visto así, eso no sería una función, y ya van a ver por qué, vamos a ver el criterio de la recta vertical.